Hola, muy buenas tardes. Bendiciones a todos aquellos que nos están ahora sí que mirando desde el otro lado por vía virtual. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir nuevamente de su palabra y quiero empezar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este momento que tú nos permites compartir tu palabra, alimentarnos, nutrirnos para crecer y madurar a la estatura del varón perfecto. Padre, que seas tú el que ministres la vida y los corazones de mis hermanos que nos están viendo en este momento, Padre, y que seas tú el que impacte su vida, que seas tú el que los ministres, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios por este momento, porque Dios me permite estar aquí con ustedes compartiéndole de su palabra, y como título Dios me dio esto que es mi siervo escogido y aprobado. Dios me daba esta palabra en la cual me hacía saber gran bendición que hay para aquellos que han sido aprobados en los momentos de circunstancia, que han respondido correctamente, y quiero que vayamos a lo que es Isaías 42. Es Isaías 42, 1, 4, y dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, no hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aquí la palabra de Dios me dio algo muy importante. Dice que hay 3 características muy importantes que tiene el siervo de Dios. Sabemos que esos siervos eran esclavos de Jesucristo, a pesar de que tenemos un llamado como reyes y sacerdotes y hijos de Él, como herederos y coherederos de su promesa. Y me daba 3 aspectos muy importantes, 3 características que un siervo debe de tener, y una de esas es sostendré, que ahí nos dice la palabra de Dios en Isaías 42, 1 dice ahí, y la otra es mi escogido, y el otro es el que tengo en contentamiento, en quien tengo contentamiento ahí. Aquí vemos que la palabra escogido quiere decir apoyar, sujetar, quiere decir proteger, defender, amparar, alimentar, afirmar y mantener. ¿Qué quiere decir? Dios da su palabra que dice: yo voy a sostener a mi hijo amado, yo lo voy a sustentar con la diestra de mi justicia, dice Él. Él te va a tener en la palma de su mano, dice ahí en su palabra, y grandes maravillas hace Dios, porque en sus promesas, esta es una palabra profética que Dios dice en Isaías 42, y dice que Dios le da lo que necesita para cumplir su obra, su propósito en esta tierra con éxito. Le da las instrucciones correctas, y gracias a Dios por esta palabra, porque Él te va dando, te va mostrando su camino, te va diciendo qué pasos dar, qué pasos no dar, hacia dónde ir. Y dice ahí en la palabra en Isaías 41, 13, quiero respaldar esta palabra donde dice: yo te sostendré, dice ahí, porque yo, el Señor, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo a cumplir mi propósito, yo te ayudo a cumplir mi misión que te he encomendado. Yo te ayudo, yo te respaldo, dice el Señor. Cuando Dios revela la voluntad de su corazón a tu corazón, Él te va a respaldar para que tú cumplas esa misión, para que tú cumplas ese plan y ese propósito que te ha encomendado aquí en este lugar, en donde te ha puesto, en tu ciudad, en tu nación, en tu pueblo, donde tú estés.
Dice, y quiero respaldarlo con esta otra palabra que dice Lucas 4:11. Y en las manos te sostendré para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, Él no va a permitir que tú tropieces. Él no va a permitir que caigas en las trampas del enemigo. Dice su palabra que Él va a ensanchar tu pie para que no tropieces con piedra alguno, para que no resbales. Y esa es palabra de Dios. Si tú has leído las escrituras, vas a poder ver que eso es palabra de Dios, lo que Él está diciendo. Y quiero decirte otra palabra muy importante que dice escogido, apartado para Él, exclusivamente para Él. Aunque tú tengas una familia, tengas un esposo, una esposa, tú estás apartado para Dios. Eres la prioridad para Dios y Él es primero antes que nadie. Él te ha escogido y te ha apartado. Dice que no hay mejor llamado que el del celestial. El mejor llamado que tú puedes tener es el de Dios. Te puede promover el hombre, te puede promover el amigo, pero la mejor promoción es la de Dios, porque es el llamado celestial. Y ese no hay poder humano que te lo pueda quitar más que Dios. Dice en su palabra que Dios no, Él es fiel. Dios no nos pregunta sobre nuestro pasado. Él no nos pregunta cuáles son nuestras habilidades. Él no te anda preguntando si puedes o no puedes. Él te hace el llamado y aquí la importancia, ¿cómo vas a responder tú? Entonces, eres el escogido, eres el apartado para Dios, para cumplir esa misión, dice ahí. Y vamos a la palabra que dice Salmo 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, dice. Entonces, ¿quién te ha engendrado? ¿Quién te ha creado? Es Dios. Desde el vientre de tu mano, desde el vientre de tu madre, Dios ya te había creado ahí. Ahora dice su palabra, mi embrión vio a Dios. Desde ese momento, desde antes de la fundación de la tierra, ya estabas apartado, ya estabas escogido para la misión que Dios te ha encomendado para estos tiempos, dice ahí. Dice que en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y crezcáis, entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, dice ahí. Gracias a Dios porque Él es fiel en su palabra. Te ha escogido, te ha llamado, pero tiene contentamiento contigo. Y dice Dios que has sido aprobado ante las circunstancias, y contentamiento quiere decir cuando le das alegría al corazón y al alma de Dios. No precisamente porque eres un instrumento en las manos de Dios, eso es importante, pero el alegrar el corazón de Dios, el alma de Dios, es mucho más importante, porque has sido un siervo fiel, has sido un siervo aprobado. Se han abierto las ventanas del cielo, se han abierto los cielos, y dice Dios, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y la palabra de Dios lo dice en los evangelios, este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento. Ha respondido bien ante las circunstancias, ha respondido bien ante las pruebas, y es mi siervo escogido, mi siervo aprobado, por el cual ha hecho tener mi corazón alegre y mi alma alegre. Y Dios es tan maravilloso porque dice que el siervo no es una mera herramienta en las manos de Dios, sino alguien que alegra el alma y el corazón de Dios, como te lo acabo de decir. Él es fiel en su promesa, y quiero respaldar esta palabra que te acabo de decir con Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, entonces tiene contentamiento contigo, pero algo que dice, he puesto mi espíritu en él. El Espíritu de Dios que reposa en el hombre y en la mujer es de gran bendición. ¿Por qué?
porque no lo hace en sus fuerzas, sino lo hace en el poder del Espíritu de Dios que reposa en él. Y esa es una parte de la herencia que Dios nos ha revelado y nos ha dado a nuestros corazones. Son las arras que Dios ha dado. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, lo ha investido con su espíritu. Dios lo ha inspirado, lo dirige, lo fortalece, lo instruye a su siervo, porque hay momentos en los cuales el siervo de Dios tiende a flaquear a pesar de las circunstancias, pero el Espíritu de Dios, que es el consolador, viene y te fortalece, viene y te consuela, viene y te dice, esfuérzate y sé valiente y no temas, porque yo estoy contigo, porque lo que yo he dicho, yo lo cumpliré, dice el Señor. Y aquí dice, para cumplir la misión que le ha dado al siervo de Dios, es algo bien importante tener todos estos requisitos. Eres escogido, eres apartado, tiene contentamiento contigo y tiene el Espíritu de Dios, está sobre él. Y algo bien importante que también nos dice ahí en esa parte de la palabra, dice que traerá justicia a las naciones. ¿Y qué quiere decir? Rectitud y lealtad entre los que están dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y fuera de la iglesia, para ser de buen testimonio. Tienes que llevar palabra de justicia. La palabra de justicia es muy amplia, pero habla de rectitud, habla de integridad ante la iglesia y fuera de la iglesia, porque Dios quiere que demos a conocer quién es Él a través de nuestras vidas. Y dice en Malaquías 3:2-3, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como un fuego purificador y como un jabón de lavadero, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá al Señor a ofrenda en justicia. Gloria a Dios, porque dice su palabra que Él es el que trae justicia. Él usa su siervo para dar a conocer esa justicia de rectitud e integridad. Y gracias a Dios, porque dice que su siervo no necesita anunciarse. Dice que no hará ninguna exhibición ostentosa para ganar al público. Su siervo no habrá trompetas que anuncien su llegada, y su obra que no será cursi. Él no será aquel que trate de llamar la atención para dar a conocer su justicia. Dios es el que va a hablar a través de él en su tiempo. Dios lo va a dar a conocer. Él hará que su trabajo en silencio, sabiendo que su obra viene de Dios y que puede confirmarlo, y que Dios traerá los resultados que Él deseará para estos tiempos. Su siervo a Él ha escogido. Él no necesita anunciarse, Él no necesita promoverse, Él no necesita levantar trompeta para decir, miren, yo puedo, yo traigo la verdad, yo puedo hacer esto. No, es Dios el que lo va a hacer. Dios es el que lo va a anunciar, Dios es el que lo va a sonar las trompetas, el tiempo de su venida, el tiempo de su justicia para estos tiempos. Dice que los siervos y los líderes no tocarán la caña rota para romperla, ni el pabilo para apagarlo. ¿Qué quiere decir? Tenemos el mejor ejemplo con Jesucristo. Jesucristo mostraba esa sensibilidad cuando tocaba a los intocables, sanaba a los enfermos, traía esperanza a los desesperados, Él libertaba al cautivo, Él daba vista al ciego. Eso es lo que Él quiere, Dios. Eso es lo que Dios quiere, que no hagas mal uso del poder y la autoridad que Dios te ha dado para aquellos que están débiles de la fe, aquellos que no conocen de Dios y que necesitan ser sanados, restaurados, abrir sus ojos espirituales a la verdad de justicia. Y le doy gracias a Dios por esta palabra, porque me dio por último, y quiero concluir con Isaías 40:28. No has sabido
¿No has oído que el Dios eterno, el Señor, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Qué quiere decir? Que el siervo de Dios no se cansará, no se fatigará, no se agotará. ¿Por qué? Porque Dios lo respalda, porque en Él tiene nuevas fuerzas para cumplir la misión, y ante la prueba y el ser aprobado saldrá victorioso, dice Él. Su obra no es fácil, pero no permitirá que nada se oponga en su camino hasta que haya hecho lo que ha venido a hacer aquí, cumplir su misión, su plan, su propósito. Tú sabes qué llamado tienes, tú sabes el propósito que tú tienes, tú sabes lo que Dios ha estado hablando a tu vida, pero tú sabes muy bien si ha sido aprobado o no ha sido aprobado, porque Dios está llamando a sus hijos escogidos y aprobados para cumplir su misión. Los elegidos, y no hablo de otras sectas, hablo de la palabra de Dios, porque Dios es claro en su palabra. Dios no es hijo de hombre para que mienta. ¿Ha pasado muchas cosas? Sí, pero para Dios no hay imposibles. Para Dios va a dar nuevas fuerzas. Para Dios va a dar nuevas esperanzas a aquellos que han sabido esperar y soportar la prueba y las circunstancias, la crítica, la murmuración y todo lo cuanto le ha rodeado. Pero gracias a Dios, porque Él es fiel en su promesa. Gracias, papá. Inclinen su rostro, vamos a orar, vamos a terminar con esto. Padre, te damos gracias por tu palabra de sabiduría, por tu palabra que tú has prometido en tus promesas, papá. Gracias porque tú eres fiel, y yo te doy gracias por esos siervos que han sido aprobados, por esos siervos fieles a tu palabra, obedientes a tu palabra. Bendícelos en gran manera, papá, y prospéralos, Padre, en todas las áreas de su vida, pero prospéralos más, así como ha sido en su alma prosperado, papá. En el nombre de Jesús. Amén.